Hola a todas y a todos, bienvenidos a este webinar, gracias por estar. El objetivo de este webinar gratuito es dar a conocer el seminario que estamos ofreciendo desde IAC sobre el modelo psicoterapéutico MDR. Vamos a comenzar la presentación. Bien, antes de hablar sobre el seminario, me voy a presentar yo. Mi nombre es Pablo Balbuena, pueden encontrarme en mi página pablobalbuena.com. Soy licenciado en psicología, soy argentino. Y si bien mi formación universitaria fue principalmente psicoanalítica, luego de comenzar a trabajar me he ido formando en diferentes corrientes con la intención de tener diferentes herramientas para poder acompañar a los pacientes que iba teniendo. Es así que me formé también en el enfoque centrado en la persona, una corriente humanística, fenomenológica, experiencial, centrada en la experiencia y en la relación, en el vínculo paciente-psicólogo. Pero aún así sentía que me faltaban herramientas para lo que me iba llegando con bastante frecuencia, lamentablemente, que era muchas personas con situaciones de abuso en la infancia o de violencia de parte de los padres, y con creencias o autoestima bajo, con cogniciones negativas como ser no soy suficiente o no merezco ser amado. Frente a esos pacientes, el recurso de la palabra y del vínculo no alcanzaban, no eran suficientes para poder cambiar la sintomatología, disminuir la sintomatología, especialmente los niveles de ansiedad y la situación de malestar frente a situaciones nuevas que sucedían. Es así que, investigando en qué más podía formarme, llegué al modelo psicoterapéutico MDR y rápidamente me ha dado muchos resultados, principalmente en bajar la sintomatología y luego en poder cambiar estas creencias negativas sobre sí mismas de las personas. Bien, entonces les cuento un poco de qué va a ir el seminario, los contenidos que se van a abordar, ¿sí? La terapia de MDR tiene por objetivo reducir la perturbación subjetiva y fortalecer cogniciones adaptativas positivas relacionadas con eventos traumáticos. Si bien la terapia MDR es conocida a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, por su eficacia para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, luego diferentes investigaciones dan cuenta de que no solo sirve para los trastornos de estrés postraumáticos, sino para otras sintomatologías como ataques de pánico, ansiedad, depresión, fobias. Y la concepción de evento traumático se va a ver en el seminario, es el segundo contenido. La concepción de trauma es muy particular y muy revelador. Ahora voy a avanzar un poquito con eso. Antes les cuento que, en definitiva, la terapia MDR es utilizada para tratar experiencias de vida adversas que contribuyen a los problemas de la vida diaria, ¿sí? Bien, el descubrimiento de MDR es un descubrimiento de Francine Shapiro, es una psicóloga norteamericana que a fines de los años 80, por una casualidad en su propia experiencia, descubrió que al mover los ojos de manera alternada de un lado a otro, disminuía su sintomatología de ansiedad cuando estaba pensando recordando algo desagradable que le había pasado. Ese simple descubrimiento hizo que, como científica, se pusiera a investigar la relación entre el movimiento de ojos y la desensibilización del malestar. Bien, es así que construyó este modelo alrededor del 89 fue el descubrimiento, pero las primeras publicaciones creo que fueron del 92, 93. Y lo que fue revelador es esta concepción de trauma, que lo digo muy sucintamente ahora, pero en el seminario lo vamos a abordar más a fondo. Es que un evento traumático no necesariamente tiene que ser algo grave, como por ejemplo un accidente de tránsito,
una violación, un abuso sexual, haber pasado una situación de conflicto bélico, sino que evento traumático es cualquier experiencia que hayamos vivido que supera nuestra capacidad de procesar la información, a procesar la experiencia que estamos viviendo, ¿sí? Cuando sucede eso, nuestro cerebro se bloquea y al no poder procesar esa información, esa experiencia que está pasando, queda guardada de una manera, dice Shapiro, desadaptativa. Al quedar guardada de manera desadaptativa, esas emociones, sensaciones físicas y experiencias que vivimos siguen operando, se siguen activando en el presente. Entonces, en el seminario vamos a explicar por qué sucede esto y cómo sucede esto. Bien, entonces vamos a abordar los componentes fundamentales del modelo MDR para conocerlos, para entender cómo funciona, pero aclaro desde de antemano que el seminario no es una formación en MDR en el sentido de que no habilita como terapeutas o como médicos a trabajar con MDR, sino que es un seminario de divulgación, de dar a conocer esta valiosa herramienta, primero para conocerla y segundo para motivarlos a aquellos que les interese poder hacer la formación. Pero bueno, principalmente es para dar a conocer y que sepan de su efectividad y que entiendan cómo y por qué es tan efectivo, y motivarlos a interiorizarse más. Bien, entonces, les decía, vamos a trabajar sobre los componentes fundamentales del modelo MDR. Vamos a abordar la hipótesis fundamental del modelo, que es el modelo SPIA, que son, por las siglas en español, es Sistema de Procesamiento de la Información Adaptativa, que es justamente la hipótesis fundamental de Shapiro, que plantea que el modelo SPIA, el sistema SPIA, es un sistema de procesamiento de la información natural, que tenemos todas las personas, es decir, un sistema natural congénito, el que hace funcionar nuestro cerebro de manera que pueda procesar toda la información que vamos recibiendo. Todos los inputs sensoriales que recibimos mediante la percepción, sea lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que escuchamos, esa información la procesa nuestro cerebro. Y en función de lo que procesa, guarda en la memoria o desestima esa información. Entonces, el gran descubrimiento de Shapiro en este sentido es que un evento traumático es aquel que bloquea este sistema natural que tenemos. Al bloquearse esa información, en vez de guardarse de manera adaptativa, se guarda de manera desadaptativa y sigue generando sintomatología a partir de ese evento traumático. Entonces, algo importante va a ser entender cómo funciona la memoria. Y es interesante que el descubrimiento de Shapiro ya tiene más de 30 años y sin embargo es muy consistente con todos los avances científicos que se han hecho sobre la concepción de la memoria y de cómo funciona la memoria. Entonces vamos a entender, a traer cómo se la comprende hoy científicamente y cómo entender cómo funciona la memoria nos permite abordar efectivamente la sintomatología y los problemas de los pacientes para llevarlos a una sanación y a una desensibilización de esta sintomatología. Bien, también vamos a abordar el concepto de cogniciones negativas, que es muy clave en el enfoque, en el modelo terapéutico, ya que cuando vivimos un evento traumático, nuestro cerebro suele construir una cognición negativa. Por ejemplo, si sufrí violencia infantil, una cognición frecuente es no soy lo suficiente o no merezco amor. Esa cognición queda en nuestro cerebro de manera consciente a veces, pero muchas veces no consciente, y sigue operando. Seguimos nuestra vida construyendo relaciones, trabajos,
y experiencias a partir de esa creencia de fondo, no soy suficiente. O cuando vivo una experiencia que me conecta con esta idea, no soy suficiente, por ejemplo, en la actualidad no me ascienden a mí en un puesto de trabajo y ascienden a un compañero, me aparece una ansiedad, una angustia desmedida para lo que sucedió, y justamente es porque se activa esta creencia negativa, no soy suficiente o no merezco, que tiene que ver con eventos traumáticos, experiencias pasadas traumáticas, donde junto con esta creencia viví emociones negativas fuertes. Otra clave para comprender el modelo es comprender la conexión entre la emoción y el cuerpo, que también tiene que ver con cómo funciona nuestra memoria. Si bien ya hace más de 120 años Freud decía que el yo es un cuerpo, es decir, que se reconoce la relación entre la persona y el cuerpo, tratando de ir en contra de esta división cartesiana, ¿no? Mente y cuerpo. Pero me parece que el modelo MDR permite ir a fondo de esto y poder traer la información que tiene nuestro cuerpo sobre los eventos traumáticos, sobre las experiencias negativas, y hacer algo con eso. Hacer que esa información del cuerpo traiga desensibilización de la sintomatología y que pueda una persona sanar a través simplemente de una sensación corporal. Simplemente como ejemplo, pero en el seminario lo abordaremos más, una paciente que tuve que sufrió una violación, un abuso sexual de parte de un familiar cuando era muy chiquita, tenía alrededor de 4 años, ella no recordaba absolutamente nada, no tenía ninguna imagen del abuso. Sin embargo, tenía todas sintomatologías asociadas que daban cuenta de, como por ejemplo la sensación de asco, la sensación de tener miedo de ser mujer, miedo a la mirada del hombre, pero no tenía ningún recuerdo, no sabía qué le había pasado esto. Pero sí había información que el cuerpo traía, especialmente en los brazos. A través de esa sensación en los brazos, cuando tenía el malestar, la ansiedad, la mirada del hombre o el miedo a ser mujer, a través de conectarnos con esa sensación en los brazos, fue que pudimos procesar el abuso, que aparecieron imágenes del abuso, y pudimos hacer que se desensibilice ese malestar, que remita esta ansiedad, y de a poco, paulatinamente, pudimos cambiar estas creencias negativas como la mirada del hombre es peligrosa o ser mujer es peligroso. Bien, siguiendo con los contenidos que vamos a abordar, está la estimulación bilateral, los movimientos oculares, que es como lo significativo del modelo, o lo más conocido del modelo, pero también hay que aclarar un poco de qué se trata esto de los movimientos oculares, porque muchas veces se mal comprende, se malentiende que, bueno, la terapia MDR es simplemente mover los ojos y ya está, y uno se cura por mover los ojos. No, lejos de eso, el modelo MDR es una psicoterapia completa, no es una técnica, sino que es un modelo psicoterapéutico integrativo y completo, y que tiene todo un procedimiento mediante 8 fases, como dice ahí, procedimiento MDR estándar, 8 fases, y que los movimientos oculares es solo un elemento de todo el modelo, ¿sí? Lo que sí descubrió Shapiro es que la estimulación bilateral, los movimientos oculares, es una manera de estimulación bilateral, pero hay otras, por ejemplo, táctil, con los hombros, o auditiva, los vamos a ir viendo en el seminario, pero lo que sí descubrió es que esta estimulación bilateral facilita, favorece que funcione efectivamente el espía, ¿sí? El modelo espía, el sistema de procesamiento de la información. Entonces, con la estimulación bilateral se
facilita y se favorece el funcionamiento del sistema de procesamiento de la información, y eso hace que esa información que en el pasado quedó mal guardada de manera desadaptativa, en el presente se pueda volver a trabajar de una manera adaptativa, positiva, y por lo tanto que remita la emoción, la sintomatología. Algo para aclarar acá, que lo vamos a abordar en el seminario, es que la terapia MDR no es una terapia de exposición, ¿sí? A diferencia de las terapias de exposición, no se trata de revivir o de reexponer a la persona al evento traumático, sino que por cómo se trabaja, por cómo es el procedimiento, y por algo clave que se llama atención dual, que lo vamos a ver, uno puede abordar la experiencia traumática de una manera que no sea una reexperimentación, ¿sí? Eso disminuye muchísimo el malestar, porque justamente, por ejemplo, con el mismo ejemplo, una persona que ha sido abusada, bueno, claramente no le va a gustar revivir, volver a ponerse en contacto con eso, con esas imágenes, con esos recuerdos. Entonces con MDR se puede trabajar de una manera que no sea de reexperimentación. Entonces, bien, vamos a trabajar con el procedimiento estándar de 8 fases. Vamos a trabajar también con protocolos adaptados, ya que hay protocolos específicos para otros tipos de trastornos que no sean el trastorno de estrés postraumático, como les decía, los ataques de pánico, la fobia. Vamos a entender qué se trata esto de las 3 vertientes, pasado, presente y futuro, por qué se trabaja en los 3 tiempos con MDR. Y por último vamos a trabajar con las consistencias del modelo, con los avances actuales científicos, ¿sí? Esto se trata también de una actualización permanente, yo me sigo formando permanentemente para actualizar el modelo, y voy a compartir algunas líneas sobre lo que se fue avanzando actualmente a nivel científico y cómo el modelo sigue sosteniendo consistencias con lo que hoy se piensa científicamente, y por lo cual creo yo sigue siendo efectivo.